Expositor, tiene un doctorado en recursos naturales en énfasis en recursos hídricos por la Universidad de Missouri. Cuenta con una maestría en ingeniería ambiental y una licenciatura en ingeniería civil de la Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente se desempeña como investigador especial en el Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la Universidad Tecnológica de Panamá. Tiene experiencia en el modelado de aguas superficiales, subterráneas, experimentos de campo sobre prácticas de conservación y contaminación de fuentes no puntuales, gases de efecto invernadero provenientes del suelo, gestión y estudio de cuencas hidrológicas y secuestración de carbono. El doctor Miguel ha sido reconocido con la beca Fulbright y varios premios de liderazgo y desarrollo profesional. Ha publicado en revistas científicas y ha presentado su investigación en diversas conferencias internacionales. Sin más, lo dejo en compañía de nuestro expositor con el tema la agroforestería, sus beneficios ambientales y papel en la reducción de agroquímicos en el agua. Le cedo la palabra, profesor. Muchas gracias, Elideni. Bueno, primeramente quiero agradecerles a todos por estar aquí, por prestar atención a este ciclo de conferencias, y espero que este material sea de ayuda o que ayude a aclarar algo, sirva de algo. También parte del objetivo que tengo con esta presentación no es solamente el presentar lo que he hecho o algunas cositas, sino también buscar de repente oportunidades de colaboración con algunas personas que se desempeñen en un área parecida o que podamos colaborar. El nombre de mi presentación es un poco largo, dice la agroforestería, sus beneficios ambientales y papel en la reducción de agroquímicos en el agua. Entonces, pero además de eso, yo les traigo un comercial como a media presentación de algunas cositas extra. Vamos a ver aquí. Pueden ver la siguiente, espero que puedan ver la siguiente diapositiva que tiene como título El agro puede afectar el agua. En esta yo quise hablar primeramente sobre el problema que tenemos y por qué las prácticas agropecuarias pueden causar un impacto en nuestra calidad de las aguas y también de nuestros suelos. Entonces, primero, como estudié en Estados Unidos, y allá hay bastante información sobre esto, les traigo algunas estadísticas en cuanto al efecto de las prácticas agropecuarias en la calidad del agua. No se ve. No pueden ver mi presentación ahorita mismo. Déjenme ver. Permitir. Ahora sí, me imagino que ahora sí. Ahora sí se puede ver. Bueno, qué pena. Bueno, sí. Entonces, lo que les quería hablar es sobre cómo las prácticas agropecuarias pueden afectar el agua. Y de entre eso tenemos algunas estadísticas bastante interesantes, como que en Estados Unidos cerca del 46% de los ríos se encuentran en una condición biológica que no es muy buena, que el 25% de los lagos en Estados Unidos también presentan eutrofización, o sea que tenemos problemas con nutrientes en estos lagos, y que los principales culpables de estas condiciones malas o no tan buenas biológicamente son los sedimentos, nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. De hecho, durante mi investigación para mi doctorado, estos fueron las variables que estuve analizando en los experimentos: sedimentos, nitrógeno y fósforo. En cuanto a Panamá, tenemos que hubo un estudio que se publicó en el 2017 por Aide Cornejo, en el que se mostraron 102 puntos a nivel nacional, y entonces se encontró que el 65% de estos sitios muestreados tenían una calidad aceptable, un 25% tenían una calidad como aguas poco contaminadas y solamente un 11% como aguas contaminadas. Esto tomando en relación el índice de calidad del agua que podemos ver aquí, la tablita, sobre el índice de calidad del agua. Ahora, fueron solamente 102 puntos a nivel nacional, y aunque Panamá no es un país muy grande, se hace el esfuerzo con lo que se tiene, pero probablemente si ampliáramos esta red de muestreo podemos conseguir más resultados aún más interesantes y ver que de repente hay algunos sitios que también se encuentran contaminados. También quería proveer un ejemplo de contaminación en Panamá, probablemente es el más famoso, la contaminación del río de la Villa. En el río de la Villa hemos tenido problemas con contaminación puntual, con contaminación no puntual. Hubo hace unos años un problema con atracina, que es un herbicida,
También hubo problemas con descargas puntuales que se dicen que se estaban investigando sobre unas porquerizas. Entonces tenemos problemas con actividades agropecuarias en esta cuenca del río de la Villa, que es una cuenca muy importante. Entonces, yo les quería poner algunas imágenes del problema. Y en la primera imagen que tenemos en el lado superior izquierdo, tenemos una fuente de descarga de contaminación puntual, un alcantarillado que descarga un pequeño lago en el que yo estuve haciendo algunos proyectos, no en el lago per se, pero sí en el agua subterránea que descarga a ese lago. Entonces, en este lago, era en invierno cuando tomé la foto. Cuando tenemos verano y primavera, entonces las algas comienzan a proliferar aquí, lo que quiere decir que tenemos nutrientes que vienen desde aguas arriba, desde la parte de la tierra, y que son arrastrados y llevados a este lago. O sea que tenemos que poner atención. En la parte superior, en el medio, tenemos otra fuente de contaminación puntual, en el que tenemos como un corral con vacas, en el que hay una descarga, y definitivamente habría que ver qué tipo de posibles contaminantes hay en esa descarga, probablemente nutrientes y otros más, algunas cosas añadidas. Pero en la parte superior derecha vemos lo que es una contaminación no puntual. Vemos un campo que está sembrado, en el cual ocurrió un evento de precipitación que parece que era bastante considerable. Y cuando eso ocurre, sabes que generalmente, ¿qué hacemos? Para sembrar, se produce un arado. Cuando se produce ese arado, para como que dice soltar un poco el suelo, después se siembra, y al ese suelo estar así más suelto, es más susceptible a la erosión. Por eso se puede ver que el agua tiene un color turbio, porque está bastante llena de sedimentos, pero no solamente sedimentos es lo único que tenemos allí, porque ¿qué pasa? En esos campos también se distribuye o se aplica fertilizantes que tienen mayormente nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, los más problemáticos aquí son el nitrógeno y el fósforo, sobre todo el nitrógeno, que es el nutriente que las plantas utilizan en mayor o que necesitan en mayor cantidad. El nitrógeno y el fósforo son los dos culpables generalmente de eutrofización. Entonces, cuando ocurre un evento de precipitación, sobre todo si hay un evento de precipitación que está o que ocurre bastante cercano a la fecha, al momento en que el fertilizante fue aplicado, ahí es donde tenemos mucho más problemas. Las plantas, ellas no son tan eficientes en cuanto a utilizar todo el fertilizante que se aplica. De hecho, el productor es que debería tomar en cuenta cuántos nutrientes, la cantidad de nutrientes que tiene el suelo, y entonces en base a esa cantidad de nutrientes aplicar el fertilizante. Y las plantas tienen diferentes demandas de nutrientes dependiendo de su estado vegetativo. Entonces esas son cosas que tenemos que considerar. Estas lluvias tempranas después de que se aplica el fertilizante son muy peligrosas, y generalmente el 40% o menos del fertilizante aplicado es lo que les queda a las plantas para trabajar con ellas. Entonces, en la parte inferior izquierda tenemos el mismo lago que tenemos arriba, que estaba congelado, pero ya este es en verano, y ahí tenemos bastantes plantas acuáticas que ellas definitivamente utilizan nutrientes, y que si el lago, canal o río es navegable, entonces ahí tendríamos problemas. En la parte inferior del medio tenemos el mismo laguito, pero cuando ya podemos ver como una estela de algas que está creciendo y se va expandiendo. Y en la parte inferior derecha tenemos ya cuando el problema es bastante grande, no es el mismo lago, es otro lago, pero en el que las condiciones de oxígeno han bajado tanto que entonces tenemos problemas con la vida acuática y tenemos muerte de peces. Ahora yo les quería hablar aquí de la agroforestería, que puede ayudar, pero ¿qué es la agroforestería también? Entonces, la agroforestería, por definición, es la adición intencional de plantas perennes, como pueden ser árboles, arbustos, en entornos agriculturales y pecuarios. Entonces, ¿por qué yo lo hago? Porque me puede traer un beneficio, ya sea económico o ambiental, y entonces puedo proteger mi suelo, pero también puedo obtener algo. La agroforestería, esa es su definición. Entonces yo les voy a presentar aquí dos prácticas agroforestales de agroforestería, de las más famosas que hay. Una
que es el cultivo en callejón. Este se utiliza bastante. Si ven aquí en la imagen a la izquierda, tenemos unos árboles y tenemos unos cultivos en el medio de los árboles. Entonces, con esta práctica tenemos que tener a veces cuidado con la sombra de los árboles porque hay que dejar suficiente espacio entre la última hilera del cultivo y el árbol como tal. Entonces, en la imagen a la derecha, este es un lugar muy especial para mí porque desde 2019 estuve trabajando allí. O sea, yo me conté y medí todos estos árboles que están aquí a la derecha para un trabajo de publicación que ya fue publicado por suerte. Pero también en este tenemos cultivo de callejón y entre las hileras, o sea, en el mismo callejón, ahí se cultivaba maíz y frijol de soya y se rotaba. Un año se cultivaba maíz, otro año frijol de soya. El maíz es una planta que actúa o bastante dura con el suelo en cuanto a que absorbe muchos nutrientes, porque el maíz, el mismo maíz, el producto es muy energético, necesita la mayor cantidad de nutrientes que pueda, entonces como que es bastante fuerte con el suelo y lo que se hace es que se rota con una leguminosa, como lo es la soya, que tiene la capacidad de realizar asociaciones en sus raíces con microorganismos con las cuales se puede fijar el nitrógeno o parte del nitrógeno atmosférico y se puede añadir en el suelo. Pues sabemos que el aire está compuesto por aproximadamente 80% de nitrógeno gas, o sea, tiene una gran cantidad de nitrógeno y es bueno poder aprovecharlo. Entonces, y no solamente es esa parte de la fijación, sino que al tener diversidad de plantas en un terreno, se tiene también diversidad de microorganismos asociados a esas plantas. Mientras más diversa sea la microfauna de un suelo, más resiliente es este y mejor le va, mayor fertilidad tiene. La otra es una práctica que podemos ver aquí en Panamá, pero quizás no está desarrollada de manera tan intencional. Yo no conozco a nadie ahora mismo que a propósito haya creado un bosque ribereño, un bosque de galería en algún área, pero ellos ocurren naturalmente, ¿no? Si nosotros de repente estamos en un avión y vamos saliendo aquí de Panamá, podemos ver estos bosques ribereños que se encuentran a las márgenes de los ríos, porque es un área que tiene buena humedad y también que tiene muchos nutrientes que vienen de las partes altas, ¿no? Que son movidos por la escorrentía. Entonces es un área muy rica en nutrientes y por eso estas plantas les va muy bien allí. Ellas definitivamente están, o les va muy bien, les gusta el agua, por eso se encuentran en esa zona. Y él tiene varios lados positivos en cuanto a estos bosques ribereños y es una parte de las razones por las cuales tenemos que protegerlos. Por ejemplo, algunas personas, sucedía allá en Estados Unidos y sucede acá también, que tienen terrenos que colindan con ríos y piensan, oh, pero yo voy a sacarle el mayor provecho a mi terreno, yo voy a sembrar todo lo que pueda. Entonces no permiten o no dejan este bosque ribereño por hacerse como quien dice los vivos, pero ¿qué pasa? Que estos cuerpos de agua superficiales, por más caudalosos o no, cuando tenemos eventos de precipitación extremas, definitivamente que conducen un mayor caudal y tienen un mayor poder erosivo y al producir esa erosión tan marcada, pueden cambiar lo que es el sitio, el entorno, ¿no? Y la persona que dice, yo no voy a dejar o no voy a permitir este bosque de galería porque tengo que sacarle el mayor provecho a mi tierra, va a ir perdiendo tierra con el tiempo. Ellos son una barrera que protege las márgenes de los ríos de la erosión. Otra de los beneficios que ellos tienen es que filtran contaminantes de la escorrentía. Al final la escorrentía viene desde partes altas hasta el río y ellos son una barrera que se encuentra ahí en medio. Ellos también reducen el riesgo de inundación porque además que funcionan como una barrera del agua que viene de las partes altas, también son una barrera en la otra dirección, del río hacia arriba. Crean hábitats para la vida silvestre definitivamente, son muy, muy ricos en esta microfauna, en esta fauna localizada. También producen sombra para los cuerpos de agua. Ellos, si bien cierto, evapotranspiran, también con sus raíces permiten mucha infiltración. Entonces, en periodos en los que tenemos mucha precipitación,
Ellos son claves para favorecer la infiltración y la recarga de acuíferos. En periodos más secos, en los que no tenemos tanta precipitación, entonces ellos extraen más agua, pero ahí se crea un balance y de hecho, como en Panamá tenemos una mayor temporada lluviosa que una seca, podríamos intuir que probablemente al final ellos ayudan a recargar más agua que la que realmente podrían evapotranspirar, pero eso habría que verificarlo. Aquí tenemos algunas imágenes de un experimento en el que trabajé, de agroforestería. Y aquí en la imagen de la izquierda podemos ver el punto de descarga de una de las cuencas hidrográficas en las que se tiene, ya se le llama H-flume, pero acá podríamos decir que es como un vertedero en el cual se recoge toda la escorrentía que viene de una cuenca y pasa por aquí. Entonces aquí es donde viene la parte del científico que le toca cuantificar esa descarga y después posteriormente analizar esas muestras en cada, yo lo hacía en una base de cada evento de precipitación en la medida de lo posible. Entonces el agua que viene de toda la cuenca, si sigue en el mouse, ella viene y pasa por esta estructura. Aquí tenemos enfrente de mí una estructura que se le llama un stealing well, que es como un pocito en la que el agua que viene drenando entra por unos huecos, unas perforaciones que hay del lado interno y llena el pozo. Entonces ahí indirectamente medimos la altura del agua porque en la caja azul yo tengo unos dispositivos automáticos que yo programo en el cual va conectado a una línea conectada a este pozo. Y entonces por esa línea la máquina lo que hace es que envía o empuja una burbuja y la máquina cuantifica cuánta presión necesita para empujar esa burbuja. Y esa presión es proporcional a lo que es la altura del tirante de agua. Y por hidrostática sabemos que podemos entonces calcular esa altura sabiendo la presión que tiene esa agua en un punto dado. En la imagen derecha tenemos otra de las cuencas en la que yo estaba reparando el dispositivo que se llama Strainer, que ahí lo que se hace es que de ahí se obtienen las muestras, que automática yo le digo cuánto, por lo menos cada 5 metros cúbicos, tómame una muestra. Y el dispositivo las colecta. Bueno, aquí si pueden ver en el fondo hay algo de nieve. Pues en ese día, después de hacer esto, que esta foto se tomó, yo caí en esa agua y la verdad que fue un agua bastante fría, así que ya saben, tengan cuidado con sus experimentos. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es la parte del experimento de cuencas pareadas y cómo funciona. En cuanto al esquema de este experimento, tenemos que para un experimento de cuencas pareadas se necesita al menos una cuenca que sea de control, una cuenca que no tenga un tratamiento aplicado y al menos una cuenca adicional que sea una cuenca tratada. En el caso de este experimento tenemos dos cuencas tratadas. Una que tiene unos que le llamábamos agroforestry buffers, que son líneas. Los agroforestry buffers tenían árboles, que eran oaks, combinados con lo que es plantas herbáceas propias de la zona, y el tratamiento que hice grass solamente tenía plantas herbáceas de la zona. Entonces básicamente lo que se quería probar era cuál es el efecto de la combinación de árboles y plantas herbáceas en la cantidad y calidad de escorrentía drenada, comparado con si no tiene nada de estas hileras de árboles y plantas, comparado también con solamente hileras de plantas herbáceas. Este experimento comenzó realmente en 1991. Para ese tiempo, bueno, yo estaba, no solamente tenía un año, así que no estaba involucrado en esto, pero quería resaltar la importancia de experimentos a largo plazo, porque generalmente cuando obtenemos financiamiento, generalmente se los da por 2, 3 años. Entonces los experimentos son a muy corto plazo y dependiendo de la naturaleza del área de investigación, como lo son los recursos naturales, es vital determinar el efecto a largo plazo de cualquier tratamiento que estemos aplicando. Así que bueno, ahí les expliqué esa parte y vamos a ver un poquito de los resultados de este experimento de escorrentía. Este experimento fue publicado de manera digital en el 2023 y de manera física en el inicios de 2024. Entonces aquí tenemos algunos de los parámetros que estuvimos buscando y cuál era la cuenca. La primera cuenca es la que tenía árboles y plantas herbáceas.
Entonces aquí vimos que la diferencia entre un periodo anterior o la diferencia que provocaron estas líneas o hileras de árboles y plantas en la escorrentía, aquí tenemos algo muy interesante, que aumentó la escorrentía un poco. Pero en los sedimentos tenemos que disminuyó considerablemente, o sea que estos árboles y plantas disminuyeron la cantidad de sedimentos que se perdían por parte de erosión hídrica en 62%, que es bastante considerable. Disminuyeron también las pérdidas de nitrato y nitrito en casi 25%, lo que también es considerable. Las pérdidas de nitrógeno total fueron disminuidas en casi 64%, que es bastante, y el fósforo total en 23%. O sea que tenemos un efecto positivo de estos a la combinación de árboles y plantas herbáceas en la calidad del agua. Ahora, en la otra cuenca que solamente tenía el tratamiento de hileras de plantas herbáceas, tenemos que hubo un aumento de lo que es la escorrentía en 30%, bastante considerable, una disminución en los sedimentos de 71%, bastante grande. Disminución también en nitrato nitrito en casi 14%, pero en nitrógeno total hubo un aumento de casi 34%. Y en fósforo total una disminución en 33%. Ahora, hay algo que hay que, digamos, resaltar aquí, y es que quizás hubo una condición especial que afectó el experimento como tal, y es que realmente no deberíamos haber obtenido aumentos en la escorrentía. Y si hubo aumentos en la escorrentía, es porque agua de algunos lugares cercanos entró en estas cuencas. Y por lo que vemos en la de que tiene solamente las hierbas, las plantas herbáceas, ahí entró más agua más considerable, por eso vemos un aumento en nitrógeno total, porque las áreas aledañas fueron tratadas de una manera similar a la de las cuencas. Se esparcía un fertilizante en la misma taza y todo esto. O sea que lo que nos quiere decir a nosotros, y después haciendo una inspección en campo, nos dimos cuenta que sí, que efectivamente, sobre todo en la que tiene solamente plantas herbáceas, cuando había un evento de precipitación grande, teníamos escorrentía que venía de áreas adyacentes y ingresaba un poco en la cuenca. Lo que nos quiere decir que estos números que estamos aquí, los estamos incluso subestimando el beneficio que tienen esos árboles y en este caso, esas plantas herbáceas, y que realmente si no hubiese entrado más, quizás tendríamos mayores números de reducciones, pero aún así es bastante bueno. ¿Y por qué en sedimentos obtuvimos una mayor reducción en solamente plantas herbáceas? Bueno, si vamos a, déjame ver si me enseño, aquí tenemos una, acá, aquí, si vemos aquí, las plantas, las hileras que solamente tenían plantas herbáceas se ven verdes, las plantas herbáceas le está yendo bien, tienen buen sol, de hecho ellas fueron podadas porque crecían y le estaba yendo muy bien. Pero si vemos en la parte de los árboles abajo, ahí tenemos que las plantas herbáceas no les está yendo muy bien, se ven como chocolates o así, porque ¿qué pasa? Por la sombra de los árboles. Ahora que los árboles están grandes, producen bastante sombra, y a pesar de que estas especies son bastante resilientes, no les va tan bien debajo de la sombra. Por lo tanto, en la cuenca que tenía solamente plantas herbáceas, estas hierbas tenían una mayor densidad y estaban mejor establecidas que en la que tiene árboles y plantas herbáceas. Entonces, lo otro que quería hablarle era sobre el experimento de parcela, porque tenemos este tipo de metodología con cuencas pareadas, pero también tenemos los experimentos de parcelas, en los cuales en las cuencas pareadas la metodología era: voy a tener al menos 2 cuencas y las voy a monitorear primero sin aplicar nada. Y ahí genero un modelo lineal, una relación entre la cuenca que va a ser tratada y la cuenca que va a ser el control. Y después de un periodo de monitoreo dado, que se recomienda sea al menos 5 años. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un año seco, un año húmedo, entonces tú quieres captar la dinámica de esa variación y las diferencias, la relación entre esas dos cuencas en un periodo que sea representativo, ¿no? Que tenga extremos. Ahora, en los 5 años a veces no es tan realista,
es lo que se quisiera, pero como vemos, a veces aquí el tiempo apremia y se podría llevar, digamos, hacer un estiramiento ahí hasta unos 3 años de monitoreo inicial, porque para captar de repente tienes un año húmedo, un año seco, un año húmedo, ahí tienes más probabilidades de captar los dos extremos. Pero entonces al menos con 3 años podrías hacerlo, menos de eso ya te generaría un problema. Pero entonces tenemos esa metodología y tenemos otra que no requiere de realmente grandes cantidades de tiempo, pero para, como quien dice, determinar esa variabilidad y al final realizar inferencias que sean representativas del efecto de los tratamientos, tendríamos entonces que crear varias parcelas. Aquí básicamente lo que se supone es, utilizando la ley de Tobler, que las cosas que están más cerca se parecen más y las cosas que están más distantes ya no se parecen tanto. Entonces lo que hacemos es que las unidades de estudio se reducen, ya no es una cuenquita, aunque sea una cuenca agricultural, es bastante grande, estamos hablando de hectáreas. Y el suelo es heterogéneo, no es para nada homogéneo. Entonces, ¿qué tienes que hacer para asumir que en tu unidad experimental las cosas son muy parecidas? Bueno, disminuir el tamaño. Entonces aquí ya hacemos es con parcelas en vez de cuencas. Y tenemos 3 métodos experimentales que son bastante conocidos y utilizados. El método de la comparación pareada, ese método es básicamente como el segundo método que les voy a hablar, pero solamente compara 2 tratamientos y se hace estadísticamente con una prueba de test student. El otro, el Randomized Complete Block, es un método que yo ahorita les voy a hablar más con algunas imágenes, pero ahorita les voy a decir que él compara 3 tratamientos o más y ahí se utiliza un análisis de varianza. Y con el Split Plot, que es un método que me interesa y me gusta bastante, aquí se ve no solamente los pequeños tratamientos, pero también cómo interactúan con un factor grande que nos interesa también. Entonces, ¿qué hacemos cuando hacemos esto de las parcelas? Generalmente agrupamos las parcelas en bloques porque hablamos que el suelo es bastante heterogéneo. Entonces tenemos que de algún modo minimizar el error experimental cuando trabajamos con experimentos de campo, como este tipo de experimentos. ¿Y cómo yo minimizo ese error? Porque yo puedo tener error, sí, en el experimento como tal, error en el análisis de las muestras ya en laboratorio, error en el análisis ya de los datos como tal. Entonces, queremos minimizar esos errores y para minimizar estos errores tenemos que tener un diseño experimental que sea bastante adecuado a nuestra realidad. Entonces, aquí tenemos que creamos bloques y en un bloque las condiciones deben ser bastante homogéneas, bastante similares, para que después hagamos comparaciones entre tratamientos y que lo que podamos inferir estadísticamente de esas comparaciones se deba mayormente al efecto del tratamiento que nos interesa como tal y no a otros factores externos propios de la naturaleza del entorno. Entonces, en el primero tenemos distintos bloques, que se ve aquí la primera imagen hacia la izquierda, y tenemos como una pendiente. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Los bloques se ponen perpendiculares o se colocan perpendiculares a la pendiente, porque siguiendo como una línea de curva de nivel, porque los niveles de fertilidad y de humedad van a ser parecidos en esa misma línea que si uno se va paralelo a la pendiente, porque ahí sí ya tenemos diferente textura de suelo probablemente, diferentes condiciones de humedad, incluso de fertilidad. Entonces, por eso es que se crean diferentes bloques y dentro de esos bloques relativamente homogéneos, entonces ahí vamos a aplicar nuestros tratamientos. Otro tipo de razón para crear un bloque es tener diferentes tipos de suelos o suelos diferentes identificados. ¿Por qué? Porque un diferente tipo de suelo me puede crear un ruido que al final pueda, como quien dice, influenciar lo que es el análisis total y que al final yo podría obtener un resultado, pero que no se lleva realmente a mi tratamiento, sino a diferencia en el tipo de suelo. Por eso uno crea los bloques, por lo menos aquí tiene un suelo tipo A, por ejemplo, y un suelo tipo B, y se quedaron unos bloques solamente en A y se agrupó otro bloque en el tipo B. Cuando por X o Y razón no podemos crear bloques, entonces lo que tenemos que hacer es que nos vamos y ya no usamos bloques y hacemos simplemente nuestra unidad de estudio va a ser la mínima, que es la parcela,
y entonces en estas parcelas sí las vamos a poner paralelas a la pendiente, pero es importante que cuando vamos a muestrear, entonces muestremos en la parte arriba de la pendiente, parte media y parte de abajo al menos, y asimismo en cada una de las parcelas, cosa que podamos obtener, o quien dice agrupar esa variabilidad en una muestra que sea total, ¿no? Que se va a comparar al final estadísticamente. El diseño completamente aleatorio, que es casualmente el último que acabamos de ver, es cuando tenemos condiciones, digamos, bastante similares en un área. Entonces, si no tenemos tanta variabilidad, ya no tenemos que crear o no hay tanta necesidad de crear bloques, porque el objetivo del bloque es como homogeneizar las condiciones. Si el terreno es bastante, yo decía, homogéneo, entonces ya podemos utilizar solamente las parcelas y compararlas con replicaciones para poder tener seguridad de que si tenemos alguna inferencia, algún resultado, se deba a nuestro tratamiento y no a diferencias que no hemos incluso contabilizado, incluso si el terreno parece muy homogéneo. La otra es la comparación experimental pareada. Esta comparación experimental lo que hace es que si creamos dos bloques, y como yo les dije, se parece a la de Complete Block Design, pero lo que pasa es que en esta es pareada porque solamente tiene dos tratamientos por bloque. Esa es la única diferencia, ¿no? Y tenemos varios bloques, y aquí dice que tenemos un gradiente de fertilidad. Entonces, por lo que vimos, lo vamos agrupando los bloques en diferentes posiciones del terreno, tipo curvas de nivel. Entonces, y ahí comparamos el tratamiento A con el B. Aquí solamente hay dos. Cuando tenemos más de dos tratamientos, entonces utilizamos el diseño aleatorio en bloque. Entonces, lo que hacemos con este es que el mismo principio, un bloque que esté en una posición similar del terreno, y entonces en ese bloque distribuimos los tratamientos que queremos. En este caso hay tres tratamientos y tres bloques. En el split plot design, en este experimento es bastante interesante porque en este ya no solamente los bloques para homogeneizar la comparación y la muestra, sino que en este tenemos un efecto mayor o un factor que nos interesa también y el cual queremos comparar con otros factores que quizás nos interesan un poquito más. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 replicaciones y tenemos dos factores mayores que a veces se le llaman los factores difíciles de cambiar, y por eso se crea este tipo de experimento. Digamos que yo quiero comparar el suelo sin nada contra un suelo que tiene como unos frijoles, entonces, y quiero comparar distintos tipos de fertilizantes, un control, uno que viene de pescado y uno que viene de composta. Y quiero ver cuál es el efecto de esos tres tipos de fertilizantes, pero además, saber cuál es ese efecto en suelo sin nada y el suelo con los frijoles. Entonces, ahí es donde creo estos bloques y los voy agrupando, y al final yo voy a tener en mi análisis no solamente cuál es el efecto del compost, del pescado y del control, sino también cuál fue ese efecto en el terreno que no tiene nada y el que tiene los frijoles plantados. Otra cosa otro experimento que me pareció interesante mostrar aquí, este en sí no es mío, es de un profesor que trabaja en el mismo centro en el que yo estaba, y creo que es bastante relevante para el área de lo que es Azuero, en el que él probó diferentes tipos de herbicidas, y el experimento que él tiene aquí es el experimento de bloques randomizados, que uno de los que les enseñé, este es uno de los bloques, pero él tiene tres bloques en ese experimento. Entonces, en ese experimento, él tenía un área que es arada. Aquí T1, T2 y T3 son las parcelas que están dentro de este solo bloque. Entonces, después que tiene un área arada de 8 metros y la pendiente va hacia abajo, de arriba hacia abajo, él tiene aquí una división en la que tiene solamente un buffer, como quien dice, una franja de 8 metros de una planta herbácea que se llama fescue. El fescue es una herbácea que le gusta mucho a las vacas, al ganado. O sea, se utiliza mucho para lo que es el consumo de ganado, y es muy popular allá. En la otra tenemos plantas nativas, ya sea como herbáceas también, pero nativas de la zona, y que además le metieron aquí un pequeñito buffer de 1 metro de ancho
que es de esta planta switchgrass. Este switchgrass es muy utilizado también para lo que es las vacas, la alimentación de las vacas. En la otra teníamos fescue también, pero ¿qué pasó? Que este fescue es diferente, porque no es solamente los 8 metros de fescue, es 7 metros de fescue y 1 metro de switchgrass. Y en la otra tenemos un control que simplemente es área arada completamente. Entonces, si vemos aquí en estas gráficas, tenemos la longitud de la franja en el eje de las X y en el eje de las Y la carga relativa de atracina. Entonces, pudimos ver que realmente estas franjas vegetativas a los 4 metros generalmente removieron una cantidad importante de atracina, hasta 58% y de metacloro en 72%. Eso hasta los 4 metros de ancho. Y también removieron entre 60% y 71% en glifosato. Entonces, por lo que vemos aquí de las gráficas, sobre todo en la parte de atracina, vemos que cuando la longitud del buffer llega a los 4 metros, de ahí quizás ya las reducciones no son tan significativas. En algunas ves que de los 4 a los 8 no se reduce tanto. Sí hay cierta reducción, pero básicamente, como quien dice, el mensaje final era mínimo 4 metros y vas a tener bastantes beneficios en cuanto a la reducción de atracina, de metacloro y de glifosato. Entonces, yo también les quería hablar aquí sobre algunas cositas en los experimentos, y quiero volver aquí atrás a este experimento de cuencas pareadas, porque también, como les comenté, parte de mi objetivo es que nosotros podamos colaborar. Entonces, al hacer este tipo de experimentos de campo, nosotros recabamos información de campo que podemos utilizar para validar modelos numéricos, que esa es una de las cosas que yo hice cuando estaba allá, que no la presenté aquí quizás por razones de tiempo. Y es que al obtener estas observaciones durante un periodo de tiempo establecido, nosotros podemos utilizar estas observaciones para calibrar modelos numéricos en cuanto a temas que nos interesen. Yo desarrollé un pequeño modelo numérico en una pendiente en la que estaba del lago que les comentaba que estaba monitoreando. Entonces teníamos varios pozos en los cuales se tomaron muestras de niveles piezométricos y muestras de concentraciones de nitrógeno total, nitrógeno disuelto, fósforo total y fósforo disuelto. Entonces, ellas se tomaron en una periodicidad de cada 2 semanas de medida de lo posible. Entonces, yo utilicé un modelo numérico que se llama ModFlow, que es para aguas subterráneas, en las que tú primero construyes un modelo de flujo de agua subterránea. Y una vez que tienes ese modelo de flujo de agua subterránea, tú le montas las concentraciones que analizaste. Y entonces ya corres también un modelo de transporte de solutos. En mi caso yo me enfoqué solamente en nitrato, nitrito, porque me parecieron los más importantes y encontré buena información antecedente sobre eso. Entonces, básicamente lo que les quería decir era, podemos utilizar este tipo de metodología para validar modelos numéricos, y espero que podamos hacer algo, colaborar y bueno. Estoy aquí a la orden por cualquier pregunta que tengan sobre la presentación o sobre posibles colaboraciones. Gracias. Muchas gracias por su presentación, profesor Miguel. Bueno, en el chat tenemos un comentario de Carlos que dice que sí conoce personas con bosques ribereños en sus fincas. Y bueno, que muy interesante la presentación. Entonces podemos iniciar si alguno de los participantes tiene preguntas sobre su conferencia. Buenos días. Aquí es. Bueno, ajá. Bueno, profesor Miguel. Mi primera pregunta sería, de las técnicas que mencionó, ¿cuál de esas técnicas es aplicable en Panamá? Se refiere a las técnicas de agroforestería. Así es.
Bueno, yo siento, por lo menos en Panamá, los bosques ribereños es probablemente la práctica que más se tiene, quizás de manera no intencional, pero se tiene y creo que es la que es más aplicable. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros por ley tenemos algunas buffers, algunas áreas que vienen desde la parte del centro del río, eh, que por ley deberían dejarse no tocadas y que no forman parte de la propiedad de productores. Entonces allí tenemos gran potencial para desarrollar estas prácticas que tienen muchos beneficios, definitivamente que son una barrera que lo que hace es que toma todos estos contaminantes, quizás no puntuales, pero también puntuales, y ayuda, al ellos ayudar a que la escorrentía que viene de las áreas de más arriba se infiltre. ¿Qué pasa con eso? Que tenemos un mayor tiempo de residencia de esa agua que al viajar a través de la matriz del suelo va a viajar mucho más lento que si viajara sobre el suelo como escorrentía. Entonces, al ello viajar tan lento, permite o da la oportunidad de que con los contaminantes y los nutrientes que contiene esta escorrentía puedan ser absorbidos, puedan ser retenidos. Por ejemplo, el proceso de desnitrificación es muy importante y ocurre en áreas así, en áreas que tienen poco oxígeno, que tienen mucho carbono, áreas anegadas. O sea, es básicamente la desnitrificación está hecha para ocurrir, o es perfecto el ambiente en estas áreas de los bosques de galería o bosques ribereños. Así que yo diría que bosques ribereños, los otros, por lo menos el cultivo en callejón, es interesante porque algunas investigaciones muestran que si tú tienes vacas y tienes este tipo de cultivos en callejón, que si vamos a Suero, están los campos totalmente devastados, ¿no? Porque para tener mis vacas y esto, pero adivinen qué, si tú tienes vacas que tienen, porque usted cuando generalmente uno va a Suero, ve que las vacas ellas se reúnen en lugares donde hay árboles grandes que tienen sombra, entonces porque a ellas eso les gusta, no las estresa tanto. Entonces, al tú tener tus vacas en este tipo de cultivos en callejón, con árboles y esto, ellas tienen una mejor producción de carne, o sea que pesan más y además producen más leche, cosa que sí está bien. Tú dices, sí, ay, pero tengo que trabajar en eso, quizás no tengo tanto campo disponible, pero adivina qué, tú vas a tener una ventaja ya en tu producto que tienes de tus vacas y además, porque la agroforestería la tenemos que planificar de un modo que además produzca un beneficio adicional, es que si tú siembras árboles maderables, tú los vas a poder cosechar o frutales, tú vas a tener un beneficio extra y vas a diversificar tu fuente de ingreso. Entonces, yo diría que sí, que los bosques de galería son la que más aplica acá. Muchas gracias, profesor. Tenemos una segunda pregunta en el chat de Gilberto Enríquez. Dice, de los químicos indicados, evaluados en Panamá, es usado bastante el glifosfato y parcialmente la atracina. Pero uno que se ha puesto de moda es el paraquat, no sé si se pronuncia así, que este también como que fue evaluado, sí fue evaluado. Oh, súper bien, porque adivina qué. Ahora, con esto del paraquat, nosotros tenemos una oportunidad para realmente conducir una investigación. En este experimento que yo les mostré, no se evaluó el paraquat. Yo realmente no tengo conocimiento del paraquat ahorita mismo, pero definitivamente que voy a buscarlo, a ver cuál es su ingrediente activo. Y si no es ninguno de estos que ya se analizaron, ahí tenemos un potencial proyecto de investigación que definitivamente se pueden hacer y estos experimentos de parcelas no necesitan tanto tiempo y tanto dinero. Por eso es que estoy pensando en, digamos, conducir un experimento de parcela prontamente. Y gracias por esta pregunta porque ahora ya tengo aquí un poquito de información para buscar eso sobre el paraquat. Tenemos otro comentario de Carlos que dice que estos químicos son, entiendo, residuales y causan cáncer y indica cuáles fueron, que glifosato, atracina y paraquat. El profesor Ricardo de León dice, muchas gracias, me interesa lo del modelado de contaminantes en aguas subterráneas. Bueno, Max Medina le da gracias por su respuesta.
Y Carlos comenta nuevamente, y si los bosques de galería a lo largo de las cercas reducen el estrés sobre el ganado. Eso es lo que te... Perfecto. Vamos a ver entonces con la pregunta. Gracias, Ricardo, y definitivamente que esa es un área en la que yo estoy tratando de desarrollar acá también, y definitivamente que podemos ver qué podemos hacer. Yo estoy buscando o trabajando con un modelo que es el SWAT, el Soil and Water Assessment Tool. Estamos empezando a hacer un trabajo en el área de Gamboa, la parte alta del río Chagre, para un proyecto que tenemos acá entre Panamá, Costa Rica y El Salvador. Entonces, eso va a ser importante, ¿no? En la hora de que tomamos, mira que la verdad que ahora estoy emocionado, porque con el SWAT que tenemos, vamos a tener un resultado, sí, de la hidrología superficial, pero también vamos a tener lo que le llama el programa, el Deep Percolation, la percolación, ¿no? La infiltración ya profunda que hace que recarga el acuífero. Entonces podemos obtener ese resultado del SWAT y lo llevamos a Modslow, que ya estamos especializados en la matriz porosa, y entonces de allí sacar unos buenos resultados integrados, ¿no? Para no tratar hidrología superficial aparte de la subterránea. Así que ya aquí tengo el correo y lo voy a guardar, porque sería bueno que nos podamos apoyar y trabajar en esto, ¿no? Aprovechar las fortalezas que se tienen. Entonces Carlos también me había colocado una pregunta aquí. ¿Estos químicos son, entiendo, residuales, causan cáncer? Definitivamente que sí. Glifosato, atracina y parece que paraquat probablemente sí causen afectaciones a la salud y están relacionados con el cáncer, sí. Pero ellos tienen un periodo de vida media. O sea, ellos al final sí tienen un tiempo que van a estar allí, pero con el tiempo se van a ir reduciendo. Ahora, algunos de ellos tienen tiempos de residencia o tiempo de vida media bastante altos. Pero ¿qué pasa? Que hay una parte de la disciplina de recursos naturales que se llama fitorremediación. Y con la fitorremediación, yo lo que hago es que utilizo plantas porque ¿qué? Nos sale barato, es natural y tiene otros beneficios. Utilizo plantas para absorber nutrientes que son perjudiciales para las personas. Entonces eso es lo que hacen las plantas. Ellas lo absorben en su biomasa y al final, eso sí, hay que tener cuidado en la disposición final de estos nutrientes, pero ahí ellas tienen un súper trabajo por mucho tiempo. Entonces sí, ellos no duran toda la vida, tienen un periodo, algunos de ellos de meses, pero igual, en meses el agua se puede mover hasta llegar a una toma de agua. O sea, por eso es que queremos retener básicamente la agroforestería y las prácticas de conservación de agua y suelo. Lo que hacen es que ellas tratan, o el objetivo es retener el agua y los contaminantes lo más posible en los campos, antes de que lleguen a los cursos de agua. Y también porque no solamente los nutrientes no son un contaminante en el agua, pero ellos son buenos en el campo, porque las plantas, tus cultivos necesitan esos nutrientes. Así que esa es otra de los objetivos que tenemos, ¿no? Mantener esos nutrientes en los campos. Gracias, Ricardo. Su agricultura silvopastoril, me coloca Carlos aquí, y agricultura alternativa orgánica. Su agricultura silvopastoril es una buena área, sobre todo aquí digamos, en Azuero, que debemos, digamos, empezar a utilizar este tipo de prácticas, porque mientras más tengamos el suelo sin protección, más erosión vamos a tener, más problemas de mismo tratamiento de las aguas para lo que es la potabilización. Así que sí, y también ya vimos que vamos a tener más beneficios en cuanto a el rendimiento de las reses. Y agricultura alternativa orgánica, eso es, bueno, bastante nuevo. Y aquí en Panamá conozco un doctor del IDIAP que está trabajando en agricultura alternativa orgánica bastante, y hidroponics también. Entonces, ahí podemos quizás incluso conseguir algo de información sobre él. Y gracias, Yolanda, porque definitivamente que podemos conversar. Yo sé que enviamos algunos correos y de repente que nos podamos reunir para ver cómo podemos aplicar, ¿no?, estas ciencias, utilizar modelación numérica
y obtener inferencias, porque una de las cosas que les quería mencionar y se me había olvidado es que sí, bien cierto, los experimentos en campo son muy, muy necesarios, ¿no? Los necesitamos incluso para validar modelos numéricos, pero los experimentos de campo requieren de tiempo y de dinero. Entonces, muchas veces no tenemos ese tiempo y dinero. Entonces necesitamos modelar o ver qué pasaría si tenemos tal situación. Entonces ahí es donde los modelos numéricos entran a jugar un papel muy importante a complementar los experimentos de campo, y los dos se complementan, los dos se necesitan, pero los modelos realmente realizan una labor importante al simular condiciones que no se tienen, pero también ayudar a simular condiciones futuras. No sé si Sujei Bustamante alzaste la mano. Estás en mudo. Hola, hola doctor, ¿cómo está? Buen día. Hola, mucho gusto. Bueno, felicidades por el ejercicio del día de hoy, muy importante. No, solamente gracias. como para comentar algo al respecto del tema en general, en relación a las áreas que mencionaba de Azuero. Conocemos pues que el microrrelieve de la mayoría de las actividades agropecuarias están por 20-30% de pendiente. Entonces, en función de eso, algunas mucho más altas. Entonces, en función de eso, históricamente, pues los productores eh, en su poco conocimiento, diría yo, porque tenemos tecnologías silvopastoriles, ¿verdad? Agroforestales que mezclan el componente producción pecuaria con ambiente. Sin embargo, ellos por lo general practican estas alternativas de manejo más silvopastoriles. Entonces, en función de eso, utilizan pastos eh, para, eh, para disminuir la erosión en este tipo de pendientes. No sé si tú has tenido la oportunidad, Miguel, de verificar o estás pensando, ¿no?, en evaluar, por ejemplo, los pastos estos que son mejorados y en función de disminuir la escorrentía en puntos específicos, como por ejemplo contaminación de aguas en las fuentes propias de la finca de estos productores, por mencionar algunos casos, Miguel. Y gracias. Muchas gracias, Sujei, por la pregunta. Definitivamente que te comento, una de las cosas en las que he estado pensando desde que llegué, desde que regresé, era en realizar algunos experimentos, que creo que ese va a ser el primero que voy a poder hacer, porque si bien no obtuve financiamiento para esta convocatoria que pasó, quizás pueda hacer algunos experimentos iniciales, y lo que quiero hacer es un experimento de parcelas en los que voy a probar casualmente con el IPT México-Panamá, acá en Panamá Este, estuvimos conversando sobre probar algunos de estos tipos de pastos, sobre todo como ellos tienen esa, digamos, mayor fortaleza en cuanto a los tipos de pastos que se utilizan aquí para alimentar a las reses, los que más les gustan, los que producen mayor beneficio. Yo vería la parte de cómo ese tipo de pasto afecta la agregabilidad del suelo. Entonces, eso era lo que estábamos viendo, y es el ver cómo el pasto, y añadiéndole al pasto biocarbón, pero dentro de ese experimento de parcelas yo voy a tener un control, y ese control no va a tener nada de biocarbón. O sea que de allí también podemos no solamente inferir el efecto del biocarbón, pero también en los que son los controles, cuál es el efecto del pasto en la agregabilidad del suelo, ya desde parte de la matriz del suelo, ¿no? Entonces, digamos que esa va a ser como una primera aproximación, y ya que hemos visto, o me acabas de comentar de esta situación, yo digo que podemos conversar y ver cómo diseñamos un experimento que podamos de repente someter. Quizás no solo a Senacid, ahorita mismo hay una convocatoria del XUCA que podríamos ver. Así que gracias, y quizás podemos explorar esa oportunidad. Gracias. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas, profesor, y bueno, le agradezco su presentación
Creo que sería bueno que compartiera su correo en el chat para los que estén interesados en colaborar con usted, entonces puedan contactarlo por el correo. Entonces, si no tenemos más preguntas, okay, a la orden, seguiremos con nuestra segunda conferencista. No sé si la profesora Ana está lista. Ok, continuando con nuestra agenda, corresponde presentarle en este momento a nuestra segunda conferencia, beneficios de proyectos de conservación en zonas de recarga hídrica, la cual estará a cargo de la magíster Ana Franco, quien es ingeniera ambiental, posee un título de posgrado en docencia superior, ambos obtenidos en la Universidad Tecnológica de Panamá. También posee una maestría de manejo y gestión integral de cuencas hidrográficas del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa Rica, CATEI. Ha realizado publicaciones en revistas científicas, así como en congresos nacionales e internacionales. Ha participado en múltiples proyectos financiados en convocatorias, tanto públicas como privadas, así como talleres y actividades relacionadas a sus áreas de investigación, las cuales son manejo y gestión de cuencas hidrográficas, recursos hídricos, cambio climático, meteorología, flujo de carbono y isótopos estables. Sin más, les dejo en compañía de nuestra expositora, la magíster Ana Franco. Adelante, profesora. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Le agradezco su permanencia aquí en este ciclo de conferencia de I+D de la Dirección de Investigación. En esta mañana tengo el gusto de hablar un poco sobre mi experiencia en un proyecto de investigación llevado a cabo en el año 2022 en Costa Rica, específicamente en una zona de recarga hídricas relacionados y la importancia de los proyectos de conservación en esta zona. Entonces, un poco de lo que espero transmitir esta mañana es sobre la gestión integrada de los recursos hídricos y la seguridad hídrica. Posteriormente es ver un poco sobre las estrategias de gestión y lo que éstas proveen hacia los servicios ecosistémicos y viceversa. Y finalmente cerrar con la parte primordial de esta presentación es cómo ver los impactos de los proyectos de conservación localizados a nivel de sitio, muy puntual en la gestión integrada de los recursos hídricos. Quisiera comenzar un poco acerca de que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad individual y colectiva sobre la calidad y cantidad de agua que puede estar disponible en un territorio. Esta responsabilidad cada vez va yendo más, se hace un poco más grande cuando vemos los tipos de usuarios, ya sea nosotros como usuarios domésticos, seguido por usuarios industriales, comerciales, y que va aumentando hasta el nivel de estado, en donde esta responsabilidad recae en cada uno de nosotros y a nivel macro de estado, en garantizar que esta disponibilidad de agua esté en características aceptables en cuanto a la cantidad y calidad para diversos usos, dado a la salud, para las actividades humanas, la parte de reproducción y de los ecosistemas. Cabe mencionar que esta disponibilidad de agua conlleva unos riesgos hídricos para nosotros, al ambiente y la economía. Y en general esto es lo que podemos conocer como la seguridad hídrica, que esta es una misión de Estado, no solamente de Panamá, sino de todos los países del mundo, en que tenemos esta misión de garantizar esta seguridad hídrica para las futuras generaciones. Cabe mencionar que uno de los enfoques muy utilizado para gestionar o cumplir esa misión es a través del enfoque de la gestión integrada de los recursos hídricos. Este enfoque es muy utilizado para Centroamérica y muchos otros países de otras áreas del globo, y es importante dado a que lleva una estructura
en donde tienen como base la equidad social y la eficiencia económica. Y a partir de ahí se lleva a 3 áreas en que podemos trabajar en búsqueda de esa sustentabilidad ecológica. Y podemos iniciar en que debemos trabajar con un ambiente propicio. Buscamos que este ambiente esté basado en la política, normativas nacionales, en áreas que nos permiten comunicarnos a todos los usuarios, a todos los actores dentro de este ambiente para una colaboración en búsqueda de la sostenibilidad. Cabe mencionar que también existen roles institucionales, que esta es otra área de del diagrama general de lo que es gestión de recursos hídricos, en donde el nivel de acción de cada institución que tiene que ver con la administración, vigilancia de este recurso y otros recursos, dado a que el agua es el recurso integrador de todos los recursos naturales y su manejo, estas instituciones tienen una responsabilidad y manejo en diferentes sistemas. Y que en primordial se busca es desarrollar la capacidad y que este nivel de acción sea en concordancia con sus acciones bajo normativas y en colaboración entre estas instituciones. Y finalmente hay un tercer área muy importante dentro de lo que es la GIR, como se le conoce, es que existen instrumentos de gestión que nos permiten poder aplicar, considerando estos dos, ambiente propicio y roles institucionales, poder encaminar a través de proyectos, a través de planes de manejo de gestión, implementar estos proyectos que se ven evidenciados a nivel local y regionales en una unidad que en este caso es la cuenca hidrográfica. ¿Okay? Entonces, vemos en un pantallazo general que existen varios componentes y dentro de estos componentes muchos otros factores interesantes que se deben cumplir y lo que se espera es trabajar en cada uno de estos para lograr la sustentabilidad ecológica y en este caso también lograr lo que es la seguridad hídrica. Cabe mencionar que este es un proceso bastante complejo, por lo que uno podría pensar que deberíamos llevar una línea de acción para lograr esto. Sin embargo, en este ejemplo que quisiera transmitirles a ustedes es que no necesariamente las iniciativas tienen que tener como un inicio, un punto de partida que muchas veces nos encuadran este tipo de enfoque. Y lo vamos a ver un poco más adelante por la experiencia que vimos en Costa Rica. También quisiera comentar un poco acerca de que los ecosistemas nos dan a nosotros servicios, diferentes servicios. Y muy específico en este caso, si vemos al agua como recurso integrador, podemos ver que nos dan servicio de aprovisionamiento, en este caso el suministro de agua a nosotros como usuarios y a diferentes usuarios de este recurso, y también recursos de regulación. En la parte ecosistémica, la regulación del clima, también la captura de carbono, el control de erosión, entre otras, control de inundaciones, pero también hay servicios culturales y de soporte. Culturales, en este caso, ejemplo, lo que es la recreación y cultura. Y en servicio de soporte, el ciclo de nutrientes. Entonces vemos que no solamente es un tipo de servicio que nos da el agua, sino son muchos y que dependiendo de nuestra situación dentro o de nuestro accionar dentro de un territorio, así vamos a ser beneficiarios de estos servicios. Cabe mencionar también que estos servicios, por varios países están tendiendo a implementar tipos de instrumentos económicos para poder garantizar estos servicios. Y en este caso vamos a ver muy específicamente el servicio de suministro de agua y control de erosión. En todo caso,
Y principalmente en este caso, lo que quiero transmitirles es una experiencia que se está dando en Costa Rica a través de un instrumento económico que es el pago por servicio ambiental hídrico a través de una empresa no estatal que brinda el servicio de agua potable a un sector grande del gran área metropolitana de Costa Rica. Entonces, estos instrumentos económicos, en el caso de Costa Rica, se ve evidenciado a través de 3 grandes instrumentos, como es el canon de aprovechamiento de aguas, el pago por servicios ambientales del Fondo de Financiamiento Forestal, que es parte del MINAE, que en su homólogo para nosotros es el Ministerio del Ambiente, y la tarifa para la protección de recursos hídricos de la SPH, que en este caso es el ejemplo que les voy a estar dando. Y este instrumento económico es que nosotros como los usuarios del recurso pagamos un monto dentro de nuestra factura del agua potable para la protección del recurso hídrico. Es un monto bastante mínimo, pero cuando los usuarios somos muchos, este fondo es bastante útil para la inversión en proyectos de conservación. Y hablar un poco del contexto, llevarlos aquí, quisiera que podamos ver con esta imagen. Esto es un poco el último diagrama de la USGS del ciclo hidrológico, pero nos evidencia muy bien cómo es el proceso del agua, cómo se mueve a través de este caso, un territorio. Y quisiera mostrarles a ustedes que podríamos enfocarnos en esta parte. Si bien podríamos identificar lo que es una cuenca hidrográfica y en donde hay diferentes actividades dentro de este territorio. Podemos ver la parte urbana, las industrias, y existen diferentes procesos en este territorio donde están diferentes ecosistemas y donde en todos estos nos permiten llevar nuestras actividades diarias. Aquí lo que quisiera es transmitirle a ustedes la importancia de esta zona de recarga subterránea, esta recarga de agua subterránea, en donde ellas son importantes para que este agua que pueda caer por efecto de la lluvia o por infiltración lateral o infiltración profunda puedan llegar a las aguas subterráneas. Entonces, en la realidad, aquí podemos ver las actividades bien identificadas, pero la realidad nos lleva a que todas estas actividades puedan estar un poco más integradas entre sí. Es decir, que en un mismo área no solamente tengamos la zona de recarga, sino tengamos también la parte urbana, la zona industrial, en un área específica. Entonces, en este caso, lo que les quiero llevar es que en el caso de Costa Rica, ellos han identificado que cabe mencionar algo antes. Costa Rica, su principal fuente de agua para el consumo humano proviene de agua subterránea. Y en este caso específico para la gran área metropolitana. Todo proviene de agua subterránea. Es por eso la importancia de ellos de proteger las zonas de recarga acuífera. Y en este caso, ellos lo que han visto es cómo proteger estas zonas de recarga acuífera a través de un programa, en este caso se llama Programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos de esta empresa no gubernamental, y la invierte en proyectos de inversión en donde esta inversión se ve evidenciada en la conservación de áreas ribereñas, áreas reforestadas o parches de bosques que nunca han sido impactados por la acción humana y por los que se encuentran dentro de un territorio o de un área privada que tiene un dueño. O en este caso también que esta inversión sea para conservar la parte de plantaciones forestales, una plantación forestal que va a estar establecida durante un largo tiempo y que posteriormente pueda aprovecharse o no.
Y es aquí cuando quizás vamos a llevarlo un poco más al trabajo que realizamos. Y este trabajo lo que quisimos hacer es, dado a que esta empresa, la SPH, que es la empresa de servicios públicos de Heredia, ella ya tuvo la iniciativa desde a los finales de los 90 de implementar una tarifa de recursos hídricos. En el año 2000 esta es aprobada y desde entonces a todos los usuarios de esta empresa, a quienes ellos suministran el agua potable, se le cobra un porcentaje donde este es invertido en la conservación de estas áreas que ya he mencionado. Cabe mencionar que estos proyectos son implementados en la zona de recarga hídrica de la cuenca del Río Grande de Tárcoles, que es la que tiene en más del 90% la área metropolitana de San José, en este caso del país de Costa Rica. Entonces, primero tuvieron que identificar cuál era esta zona de recarga y ellos implementaron la técnica de isótopos estables y determinaron un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica y los resultados arrojaron que desde la cota de 1500 metros sobre el nivel del mar hacia arriba era la zona de recarga. Entonces, los proyectos de inversión son implementados a través de, como mínimo, de esta costa hacia arriba. Y en este caso podemos ver lo que hicimos fue, a través de una metodología que voy a presentarle ahora, evaluar cuáles son esos beneficios hídricos, hidrológicos, específicamente en el transporte de sedimento, en la generación de sedimento y la disponibilidad del recurso agua, tomando en consideración dos cosas, las características del suelo y las características de la vegetación. ¿Ok? Esto es importante, dado que sabemos que existen otras metodologías, modelos mucho más complejos, pero lo que les voy a mostrar, lo que se busca es que una manera de bajo costo, fácil para el usuario, en este caso empresas, instituciones estatales, puedan aplicar esta herramienta para darle seguimiento a los proyectos implementados y puedan evidenciar un posible beneficio en la implementación de estos proyectos. ¿Para qué? Para que puedan fortalecer la inversión o evidenciar también los beneficios de un proyecto, porque muchas veces, por lo general, en manejo de gestión de cuencas hidrográficas, lo que vemos, vamos bastante ligados y trabajamos con las personas, dueños de fincas, comunidades, instituciones, y eso es por los que las personas nos dicen evidencia y lo que es visible. Pero también es importante llevar que estos procesos es importante unir la experiencia del método científico o de las investigaciones científicas con la parte política. Entonces existe esta metodología que se implementó para poder evidenciar estos beneficios en los proyectos que actualmente se están invirtiendo. Entonces, el área de estudio fue en estas dos microcuencas de Río Ciruela y Río Segundo. Estas dos microcuencas pertenecen a una gran cuenca que es una de las más grandes de Costa Rica, al Río Grande de Tárcoles, que esta desemboca en el Pacífico. Aquí podemos ver la ubicación del mismo. Estos que evaluamos, dado a que ellos la empresa invierte a nivel de finca, vimos la oportunidad de no solo evaluar las fincas, sino también hacerlo un poco más grande. ¿Cuál es el beneficio de los sistemas? Y para esto evaluamos 3 sistemas. El sistema de bosque, el sistema de plantaciones forestales y el sistema de reforestación. Entonces, para esto lo que hicimos fue utilizar esta herramienta de cuantificación de beneficios hidrológicos. Es una herramienta que fue desarrollada por Forest Trend. Es un organismo internacional de Canadá, pero fue desarrollado bajo un proyecto nacional de nuestro hermano país de Perú. Entonces, lo que hicimos fue
poder nacionalizar esta herramienta hacia Costa Rica, por lo que tuvimos que ver todas las fórmulas que utilizaban y si eran aplicables a la parte geográfica y de los procesos hidrológicos, en este caso de balance hídrico y pérdida de suelo para Costa Rica. En efecto, fue muy revisión porque si no teníamos que modificar todo la herramienta. Sin embargo, esto no fue necesario dado que la parte de fórmulas eran aplicables para este territorio. Entonces, tenemos, ¿qué es esta herramienta? Es una hoja de Excel. Esta es una hoja de Excel que es donde tienen una entrada, proceso de salida, donde los datos de entrada son datos específicos del sitio, como precipitación, temperatura, y también datos específicos de las características del suelo y las características de vegetación. Este input a la herramienta nos iba a llevar a unos cálculos de balance hídrico diario y la ecuación de pérdida de suelo diario, que al final íbamos a tener una salida y los beneficios anuales de precipitación, escorrentía superficial, evapotranspiración, percolación y pérdida de suelo, enfocándonos en general en la pérdida de suelo y la disponibilidad del agua en la matriz suelo, ya sea por percolación, que esta podría ir en infiltración superficial, que eventualmente podría salir nuevamente a un cuerpo de agua, o que en efecto iba a infiltrar hasta llegar al acuífero. Cabe mencionar que esta herramienta es de bajo costo y útil para los gestores y tomadores de decisiones, y también además que tiene una facilidad de que es un monitoreo en el tiempo, dado que las entradas como característica del suelo y característica de vegetación son específicos del sitio, y que para saber estas características no necesitamos mucho más allá de hacer ciertos análisis de campo, como que ahorita les voy a comentar, y que otras sí teníamos que estimar a través de algún software complementario para saber estas otras características que eran necesarias para la herramienta. En general, tuvimos que levantar una caracterización de nuestros sitios para saber cuáles eran nuestras características del suelo. En este caso, saber cuáles eran esas características que influían en los procesos de contenidos relacionados a la humedad y la erosión del suelo. En este caso, la textura, capacidad de campo, punto de marchité, el porcentaje de cobertura y aquellas también otras características de la vegetación que influyen en la evaporación, la escorrentia y la erosión. En este caso, saber el porcentaje de cobertura vegetal, si habían estratos, cuál era el porcentaje de luz que ingresaba debajo del dosel. Y otras características que eran los que pudimos sacar por softwares complementarios, como tipo de suelo, condición hidrológica, número de curva, índice de área foliar, que este último lo hicimos con imágenes satelitales. Entonces, la información que teníamos que ingresar, la verdad que en este caso, lo que pudimos colectar en cuanto al clima, Costa Rica tiene una red de estaciones meteorológicas bastante completa, y en este caso utilizamos una del sitio perteneciente al proyecto, y la parte de características del suelo y vegetación, un trabajo de campo que nosotros mismos realizamos con una inversión muy baja. Entonces la herramienta es esta. Tenemos datos de entrada, nos procesa, hacemos unos cálculos de cuantificación diario de balance hídrico y pérdida de suelo, y posteriormente tenemos los resultados del beneficio anual. Cabe mencionar que si bien hicimos una línea base, pero al final lo que queríamos ver, si los proyectos de inversión están siendo en 3 tipos de sistemas, y estos proyectos cabe mencionar que ya llevan más de 15 años, realmente sí iba a hacer
llevar un monitoreo iba realmente a cambiar. Entonces lo que nos planteamos es realizar hacia atrás, cambio de escenarios. ¿Qué pasa si en este caso estos sistemas cambian de uso de suelo? Y aquí podemos ver algunos de los resultados. Para los bosques, esto es la caracterización de los sistemas. Para bosques, tenemos que es un bosque secundario. Para las plantaciones establecidas, tenemos que las plantaciones son principalmente de ciprés. Para la parte de reforestación, las tres especies que han sido utilizadas son jaúl, ciprés y grabilia. Estos tres sistemas tienen una textura franco-arenoso con un suelo de orden andisoles. Estos suelos son bastante porosos, son de origen volcánico y son altos en materia orgánica. Cabe mencionar que estos tres sistemas tenían un alto porcentaje de densidad del dosel con diferentes estratos. Se puede identificar, al menos en el de bosque, 4 estratos por debajo del dosel. O sea, nosotros podemos ver todos los árboles encima, pero dentro de él se podían identificar otros 3. En la plantación establecida identificamos 2 estratos y en la reforestación 3 estratos. También en estos sistemas podemos ver que más del 80% están cubiertos de algún tipo de cobertura, como hojarascas, material vegetal y de musgos. Y estos bosques, si bien les mencioné, en la zona de recarga hídrica identificado por investigaciones previas fue desde la cota de 1500, estos proyectos de inversión están en una cota entre 1826 a 1966 metros sobre el nivel del mar. O sea que estos tienen aproximadamente 140 metros entre todos ellos, estos sistemas. Y tienen diferentes cantidades de áreas. Por ejemplo, el bosque es el que lleva más inversión, o sea que están invirtiendo más en proteger el bosque de lo que ya existe, con 195 hectáreas, posterior seguido del sistema de plantación establecida, con 42 hectáreas, y al final con 8 hectáreas el sistema de reforestación. Cabe mencionar que el área es vital, influye en el análisis de los resultados que podremos ver a continuación. De esto, ¿qué nos decía? Era necesario conocer con qué no estábamos o cuáles eran las características de estos sistemas a nivel de vegetación y de suelo, dado que estas son los inputs hacia la herramienta del cálculo de los beneficios. Y que nos iban a ayudar al análisis de los resultados. Y en este caso vemos los resultados de nuestra línea base. Y podemos ver que hay patrones similares en cuanto escorrentía, evaporación, evapotranspiración y percolación. Y de lo que quiero que podamos ver aquí es que este es un área que tiene aproximadamente 4.000 milímetros de lluvia anuales en promedio. Lo que nos indica, sí, hay bastante agua disponible, pero ¿en qué matriz se encuentra? ¿En la matriz de suelo o en la parte superficial que eventualmente descarga un cuerpo de agua y por todo el trayecto de kilómetros de la cuenca va a salir al mar? Y dado que hay la importancia de que la disponibilidad de recursos en la matriz suelo es tan alta, dado a que la fuente de abastecimiento de agua es por agua superficial en bajo porcentaje y en mayor porcentaje de agua subterránea. Entonces, podemos ver que de acuerdo a las características del suelo y vegetación, lo que nos indica esto que al año, en un año, el mayor porcentaje de agua disponible se va a la percolación, es decir, que en algún modo infiltra a la matriz suelo. Pero esto no significa que esto al final es un indicativo de que sí, la mayor porcentaje de agua que llueve se va a matriz suelo, pero esta no sabemos realmente para dónde se está moviendo. Si va una infiltración superficial y que sale un cuerpo de agua o que en efectivo infiltra hacia el acuífero. Y podemos ver que por evapotranspiración es el segundo mayor porcentaje de consumo, o sea que el agua se mantiene en esta materia de vegetación, y esto es porque esto es un ecosistema
en vida de Holdridge es un bosque muy húmedo montano bajo. Es un ecosistema que se mantiene húmedo en todo a lo largo del año, musgos por todos lados, helechos, el mismo, nubes pegando contra los árboles y el ecosistema en la parte de vegetación. Y por último vemos que un menor porcentaje se va a la escorrentía. Si bien esto es el contenido del agua disponible en tanto a la vegetación y el matrizuelo, pero también tenemos un componente importante, es la pérdida de sedimento. Si estas características de vegetación y suelo nos dan valores altos de pérdida de sedimento, y en este caso podemos ver que las plantaciones establecidas tienen un mayor aporte a la pérdida de sedimento y reforestación y bosque en menor cantidad. Pero estos valores son hay que analizarlos bien dado a que, como le mencioné, el área influye mucho en los resultados que estamos viendo. Y esto era nuestra línea base. Pero, sin embargo, los proyectos de inversión que lleva esta empresa, lo que busca es conservar las áreas de bosque, plantaciones establecidas y áreas reforestadas para garantizar la permanencia del agua en alguno de estas matrices, en vegetación, suelo y que eventualmente pueda migrar hacia las fuentes de captaciones de ellos, que es agua superficial y agua subterránea. ¿Ok? Entonces, y que la pérdida de suelo está muy relacionado a la parte económica de que puedan invertir más o menos en la potabilización de los mismos. Entonces, los vimos, ok, ya que estos proyectos de inversión tienen más de 15 años y los dueños de finca mantienen el contrato recibiendo el pago por servicio ambiental hídrico, ¿qué pasa si ellos deciden salirse del contrato y ahora hacer aprovechamiento de estas áreas? Significa que va a haber una pérdida, va a haber un cambio de uso de suelo. Y también quisimos ver estos escenarios en donde, ¿qué pasa cuando hay un cambio de uso de suelo? En este caso vamos a ver tendencias que si de bosque pueda cambiar a matorral y posteriormente a pradera, o en realidad de todo el bosque se corte todo y quede un suelo desnudo, ¿qué es lo que pasa con la evapotranspiración? ¿Qué pasa con las plantaciones establecidas si pasa lo mismo en estos escenarios? Cambio a matorral o cambio a pradera o cambio a suelos desnudos. Hicimos este ejercicio en los 3 sistemas estudiados y podemos ver que en la parte de evapotranspiración va a disminuir por la pérdida de la parte vegetal. La escorrentía va a aumentar, pero si vemos no hay tanta escorrentía. Y la inferencia que pudimos dar a esta razón es por la característica del suelo. Es un suelo bastante poroso, franco-arenoso, de origen volcánico, que aun cuando quitemos la parte de arriba, las características del suelo permanecen. Claro, en profundidad puede haber un cambio, pero van a permanecer por la naturaleza del suelo, y la percolación pues, se mantiene aun cuando hay cambio de uso de suelo. Pero, ¿cuál es el impacto? Definitivamente va a haber pérdida de sedimento y esta aumenta cuando cambiamos el uso de suelo. Aquí podemos ver específicamente los beneficios hidrológicos del bosque, y lo que quiero es que hagamos ahora lo inversa. ¿Qué tal si conociendo las características de diferentes sitios que en diferentes territorios, conocemos que puede haber muchos suelos desnudos? Que esta herramienta nos ayude a visualizar los posibles beneficios hidrológicos si hacemos un cambio de uso hacia la visión de tener un bosque secundario o tener algún tipo de plantación para aprovechamiento en un futuro. Entonces, esta herramienta lo que nos permite también es visualizar de la situación actual hacia un escenario optimista
de cobertura de vegetación que conlleva beneficios hidrológicos y en este caso la disminución de pérdida de sedimentos. Y aquí podemos ver muy bien que si tenemos suelos desnudos, ¿cómo visualizamos esa disminución de pérdida de suelo cuando migramos de un suelo desnudo? Después pues, tenemos arbustos, después matorrales y eventualmente en el tiempo el beneficio de pérdida de suelo va a ser mucho menor si tenemos un ecosistema o una cobertura vegetal de bosque en diferentes características. Así también podemos ver el aporte de la escorrentía, evapotranspiración y percolación en cambio de uso de suelo desde suelo desnudo, que vamos avanzando hacia un escenario óptimo de tener un bosque secundario. Y con esto lo que vemos es la visualización de procesos hidrológicos y que son de apoyo para proyectos y procesos de gestión de recursos hídricos, así evidenciando dos cosas, que la parte de método científico es aplicado con herramientas que incluyen en este caso el balance hídrico y la ecuación de pérdida de suelo, y que estos son apoyos para la toma de decisiones, para dos cosas en este caso, de confirmar de que en la inversión que estamos haciendo en conservar estos sistemas realmente nos están dando un beneficio, y que lo vamos a ver en este caso principalmente en lo que es la pérdida de suelo a través de nuestras fuentes de captura para la potabilización, desde que no nos están llegando a estas fuentes de captura con altas cantidades de sedimentos, que vamos a tener posteriormente un beneficio en la utilización de químicos para la potabilización. Eso es desde un punto de vista, pero también existen muchos otros que son importantes en la implementación de este proyecto, dado a que en este caso, muy puntual, muchos de estos sitios donde se pagan estos pagos por servicios ambientales hídricos son personas que han dejado de recibir quizás un mayor income de fondos por otra actividad agropecuaria muy específicamente, y que han decidido conservar estas áreas como de los bosques ribereños, dado que hay una conciencia ambiental mucho más grande en los ciudadanos de este país. Y además que también es un ingreso anual que ellos reciben por la protección de estas áreas. Y como reflexiones quisiera dar los siguientes, que existe en principio la gestión integral de los recursos hídricos. Hay dos principios que en este caso podemos evidenciar, que el principio número 2, que el desarrollo del agua debe estar basado en un enfoque participativo, involucrado a los usuarios, planificadores y realizadores de políticas a todo nivel. Y en este caso muy específico, la iniciativa vino de una empresa no estatal, en donde desde los años 2000 es implementada esta tarifa de recurso hídrico, implementada a todos los usuarios, en este caso de Heredia. Esta iniciativa ha permeado hacia nosotros, específicamente a la autoridad del Canal de Panamá, donde ellos utilizaron este principio de Costa Rica y lo implementaron para sus pagos por servicios ambientales dentro de la cuenca del Canal de Panamá. Y esto ha subido de nivel mucho más allá, dado que en el año 2021, diciembre de 2021, esta iniciativa de una empresa no estatal se ha convertido ahora en insignia de la empresa estatal de Costa Rica. En su homólogo para nosotros sería el IDAN. Tanto así que la tarifa de pagos la tarifa de protección de recurso hídrico ahora va a ser implementado a todos los usuarios que tienen red o que son suministrados, en este caso por su homólogo de nosotros, que sea el IDAM. Cabe mencionar que esto no incluye las asadas, que para nosotros serán las JARS, las juntas de asociación de bases comunitarias, son solamente para los usuarios de red directa
de esta institución del Estado en Costa Rica. Entonces, podemos ver que una iniciativa puede llegar a ser y tener un impacto a nivel nacional para la protección de los recursos hídricos. Cabe mencionar que esta no es la única iniciativa, existen otras como es el impuesto que se paga al combustible en Costa Rica, que una parte es invertida también en estos proyectos bajo otra institución que es el Ministerio del Ambiente de allá. Pero lo importante aquí que quiero resaltar es que de este principio ha involucrado a los usuarios porque se les hizo una consulta en los años 90 de si ellos estarían dispuestos a pagar un porcentaje extra para la protección del recurso hídrico. Y en efecto, dado todo el proceso de éxito, ha permitido que los planificadores a nivel de Estado ahora implementen esta tarifa de protección a nivel nacional. Y que esto ha escalado a diferentes políticas, a diferentes niveles de política. Y el segundo principio que quiero que podamos evidenciar con esta experiencia es el principio número 4, es que el agua posee un valor económico en todos sus usos competitivos y debería, no lo es, debería ser reconocido como un bien económico. Lo que les presenté es solamente uno de los tres aspectos que realizamos. Hicimos la parte de los beneficios hidrológicos, un beneficios económicos y una parte social. La parte económica y social se encuentra en el documento que al final les dejaré un código QR, pero lo importante de esto es que el agua tiene un valor económico. Y en este caso podemos evidenciar en ese valor extra que en este caso Costa Rica está pagando para proteger estas zonas de recargas hídricas que son importantes para ellos. Cabe mencionar que hay una importancia del Estado en la inversión para la creación de herramientas útiles para la gestión. Y en este caso, CUBIC, como es el nombre con que se le conoce, que es cuantificación de beneficios hidrológicos de intervención en cuencas. Esto es una inversión realizada por el Estado peruano del país de Perú, y que en efecto lo pone en desarrollo esta organización internacional ForestRain. La herramienta que utilizamos es para las cuencas hidrográficas, pues existen otras herramientas para humedales, para la parte de cosecha de agua. Existen otras herramientas que lo que buscan es evidenciar y ser de apoyo. Uno de los beneficios hidrológicos que conlleva la implementación de estas intervenciones, y segundo, el apoyo hacia las evidencias que puedan tener estos proyectos a nivel de gestión, en este caso institucional, y a nivel de tomadores de decisiones a nivel estatal. Y por último, una reflexión es que este tipo de herramientas y este tipo de ejercicio lo que nos ha hecho es quizás disminuir la brecha que existe entre lo científico y lo político, dado a que en esta experiencia pudimos aplicar el método científico con nuestros sistemas, la parte de metodología de captación de datos. Seleccionamos 3 parcelas de cada sistema, cada parcela subdividimos en 10 subparcelas. Entonces, toda la parte de metodológica que realizamos, la parte de análisis de suelo, la caracterización en sí que se hizo en campo, y en general la misma aplicación del método científico y la aplicación de la herramienta, lo que ha permitido es que con base científica podamos fortalecer las decisiones que se toman a nivel político. Y algo muy importante, esta versión de CUBIC es la versión que se utilizó, fue la versión 1.0, con muy buenas noticias. Existe una versión 2.0 que ahora esta herramienta se ha convertido en un modelo en donde podríamos calibrarlo y hacer un seguimiento con esta nueva versión que es un modelo, y seguir aplicando esta herramienta para el aporte a la toma de decisiones al nivel de gestión de los recursos hídricos. Muy finalmente, aquí les dejo el documento, el código QR del documento,
que ve la parte de esta herramienta, la parte económica, en donde se ve cuál es el costo-beneficio de la implementación o del pago por servicios ambientales desde una perspectiva de la empresa. Por lo general se ve el costo-beneficio desde el usuario, en este caso sería el dueño de finca o el agricultor. O sea, es de unas perspectivas diferentes donde se evidencia que también el agua tiene un valor económico. Y finalmente también hay una parte de social, una parte donde se identifican todos los actores a niveles administrativos que tienen que ver con el agua en esta zona del estudio y que en alguna forma están trabajando en conjunto, otras todavía faltan por sumarse al esfuerzo que están haciendo, pero que en general el esfuerzo que están realizando, al menos esta empresa no estatal con las instituciones ahora estatales, que se han ingresado en este proceso de cobrar la tarifa hídrica para la protección de este recurso, es importante, ¿no? Entonces, son tres áreas en que pudimos analizar en esta investigación y que está disponible para ustedes. Así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesora Ana. Iniciamos el periodo de preguntas y respuestas. Pueden abrir sus micrófonos o también pueden compartirlas en el chat. Ok. Max Medina pregunta si se llegara a utilizar el sistema de cuantificación de beneficios hidrológicos en Panamá, ¿dónde se obtendrían más beneficios o mejoras? Hola, Max. A ver, la idea en este caso es identificar los beneficios de acciones puntuales. Esta herramienta es para sitios a nivel de finca, por lo general. En este caso lo que nosotros hicimos fue a nivel de sistema, unificar varias fincas y unirlas en sistema. Sin embargo, lo que mencionas, esta herramienta se puede aplicar desde suelo desnudo, hacerle un monitoreo a una parte de sucesión, de reforestación, cambio de uso de suelo, y lo que se espera es evaluar ese desarrollo, ese avance, esa evolución de la mejora. ¿En qué parte? En todo Panamá. ¿Y dónde más se tendrían beneficios? Ahí sí es muy buena la pregunta. En este caso de Costa Rica, ellos ya tienen identificado la zona de recarga específica, desde qué cota se infiltra el agua hacia agua subterránea. En este caso de Panamá todavía nos falta, todavía tenemos idea que las partes altas de las cuencas o subcuencas, por lo general, son las áreas, se han identificado que son las áreas de recarga, pero todavía nos falta determinar claramente si son a nivel de cuota o si son por áreas geográficas. Y cabe mencionar otra cosa, todos los sitios tienen sus características y no todo lo que es aplicado a Panamá, Veraguas o a Darién, entre ellos se puede ser lo mismo. Es muy importante que la herramienta es aplicable a todos los sitios, pero la información que se le ingresa a la herramienta sí va a ser muy determinante para cada sitio. Y en este caso, uno de los esfuerzos que Panamá está haciendo es, por lo general se reforesta en estas zonas de recargas, pero lo importante ahí es definir con una metodología clara y específica, es decir, para esta cuenca, para esta subcuenca, el sitio de recarga es esta, y aquí tenemos que llevarnos nuestros esfuerzos para la implementación y conservación de recursos hídricos. Muchas gracias, profesora Ana. Tenemos otra de parte de Carlos. Dice, ¿qué tan contaminado están las aguas subterráneas en Panamá en pozos de Broncal? Y dice que, ¿cuál es la profundidad mínima requerida para que las letrinas no contaminen, por ejemplo, con bacteria E. coli, las aguas subterráneas por vía de percolación? A ver, en ese caso te voy a dar comentarios, información
exacta sobre qué tan contaminadas están las aguas subterráneas no te lo podría decir. Lo que sí es una realidad es que desconocemos en gran mayoría cómo están las aguas subterráneas en Panamá por falta de un monitoreo constante en el tiempo de estas aguas en diferentes componentes físico-químicos que se puedan hacer en laboratorio. Cabe mencionar también que la parte de letrinas y demás, esto puede ser una contaminación puntual o difusa por la característica y construcción de la misma infraestructura. Y lo que se espera, los diseños están por una razón. Los diseños están diseñados redundantemente, dado a que si lo haces de manera correcta, bajo las condiciones mínimas de cantidad de personas que viven en un hogar, en una comunidad, él va a estar diseñado bajo esas características, estos requisitos mínimos de las personas. Entonces, si se cumple con eso, considerando la cantidad de personas y el diseño, el impacto debe ser muy poco al agua que sale de los afluentes. Sin embargo, está la parte de quién se asegura de que ese diseño está correcto, fue bien implementado. Y cabe mencionar otra cosa, que a veces muchas de estas cosas, el crecimiento poblacional está, nosotros quizás diseñamos una letrina con una cantidad de personas y pueden pasar muchas actividades, como de que en una casa viven ahora más personas, que el diseño se queda corto, lo que va a aportar también a la contaminación, aunque el sistema de diseño no sea tan efectivo. Entonces hay muchos factores externos que puedan, en este caso, a las dos cosas que han mencionado, en este caso las letrinas, contaminar, o en este caso de las aguas subterráneas que no sabemos bien cómo va o cómo se llaman, cómo está la situación actual de calidad de agua de nuestras aguas subterráneas. Además que tampoco, muy poco sabemos de qué tan extensos son estos acuíferos. Profesora Miguel, creo que tiene una pregunta. Miguel Salcedo tiene la mano levantada. Hola, sí, buenas. Ana, gracias por la presentación. Me parece muy interesante. Mi pregunta va un poco relacionada acerca del CUBIC. Dentro de los datos de entrada del CUBIC está precipitación. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tipo de precipitación, dato de precipitación se necesita? ¿Utilizaría raster, un dato raster de satélite o puntuales de estaciones en el sitio para el modelo? Lo pregunto porque he tenido una experiencia un poco difícil en cuanto a que acá no tenemos mucha densidad de estaciones y también los registros en el tiempo, muchos no existen. Entonces he tenido que recurrir a usar imágenes satelitales y calibrarlas con las pocas estaciones que tenemos en las cuencas. Entonces, ¿qué tipo de datos de precipitación utiliza este modelo CUBIC? Sí, en este caso fue una estación meteorológica del sitio, en el sitio, pero que se apoya en una red nacional en este caso, la Universidad Nacional de Costa Rica. Entonces, ellos ya tienen una red que le da la información a nivel nacional. Sin embargo, la estación que utilizamos fue una puntual del proyecto, que llevaban 7 años de instalada. Entonces, lo que hicimos fue tener la información de la estación del sitio con las otras estaciones alrededor del área geográfica y verificar el comportamiento de la precipitación de todo el área y poder determinar si utilizábamos la estación del sitio o la red de estaciones. Las imágenes satelitales son muy útiles si vamos a ver un poco en áreas más grandes. En este caso, como es a nivel de finca, a nosotros nos convenía que fuese la precipitación del sitio, dado a que las áreas son mucho más pequeñas. Entre otras cosas, existen algunos modelos regionales en donde hacen lo mismo que acabas de decir. Generan la imagen raster y lo que tú haces es seleccionar el punto y te jala toda la base de datos de la precipitación. Esa podría ser una opción. Sin embargo,
Habría que ver la parte matemática detrás de eso, cómo interpola toda esta información y si realmente es viable para el sitio de nosotros, ¿no? Porque a veces estos modelos regionales no van de acuerdo a las características reales de nosotros de Panamá. Entonces, por lo general, en este caso de Cubic, como el beneficio se da por año, a la versión .1, lo que nosotros hacíamos evaluar año por año. Teníamos 5 años, sabemos cuál es la precipitación, temperatura y humedad en estos 5 años y así corríamos la herramienta por año. Eso es más que todo porque la utilidad de la herramienta nos daba para evidenciar la parte para la gestión, con un fin de gestión. Pero esta parte ya para la parte de investigación científica que lleva mucho y que necesita más datos precisos, tendríamos que tener mucho más historial o base de datos más grande. Sin embargo, yo soy de las que si puedo tener una estación puntual en el sitio y colaborar con otras estaciones y pueda hacer la triangulación y hacer un match entre toda la información disponible de precipitación, temperatura y humedad, es viable. Claro que están los esfuerzos mucho mayor, pero me garantiza que pueda tener un valor más real y veraz. Muchas gracias, profesores. Dice Carlos que es muy interesante la presentación. Y bueno, no sé si alguno de los otros participantes tiene alguna otra consulta. Creo que no, profesora. Bueno, aquí los que estén interesados en contactarla o trabajar con la profesora Ana Franco, tienen el correo aquí mismo a su disposición para que lo puedan copiar. Y bueno, no teniendo más preguntas, la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión, la Dirección de Investigación y el Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas, agradecemos a nuestros expositores el día de hoy por su tiempo que han dedicado a este cuarto ciclo de conferencias. Le reiteramos nuestro agradecimiento por su participación esta mañana. Si desean conocer más actividades sobre la Dirección de Investigación, les voy a compartir nuestras redes sociales por si tienen alguna duda o consulta. Se las voy a dejar en el chat. Me dan un momentito, por favor. Okay. Ahí se las puedo compartir. Y bueno, sin más que agradecerles, espero que tengan un excelente día y gracias por compartir con nosotros y los expositores esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a los expositores.